La enseñanza del día de hoy lleva por nombre Enemigos del Camino. Como hemos visto en las últimas semanas, nos encontramos en el relato del libro de Hechos sobre el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. De hecho, es el último viaje que él emprende en libertad durante su vida y ministerio apostólico. De hecho, el episodio que hoy vamos a ver es prácticamente el último del tercer viaje misionero. Y ya a partir de la próxima semana ya vamos a ver cómo el apóstol Pablo y su equipo misionero inician un cuarto viaje, pero ese cuarto viaje no lo va a hacer en libertad. Como vamos a ver en su oportunidad, ya ese lo hizo arrestado, justamente por predicar el evangelio de Cristo. Y Lucas, antes de terminar el relato de lo que sucede durante ese tercer viaje misionero del apóstol Pablo, dedica unas palabras, no unas pocas palabras, bastantes palabras, a relatar un hecho particular que sucede en aquella ciudad donde hubo un avivamiento espiritual, del cual hablamos la semana pasada. Durante 3 años el Espíritu Santo hace destrozos prácticamente en la ciudad de Éfeso, haciendo que casi toda la ciudad, menciona Lucas, escucha la palabra del Señor y se convierta a Cristo, se incorpora a la iglesia. Pero antes de que finalizara ese ministerio sucede un altercado en contra del apóstol Pablo particularmente, y es el relato del cual vamos a hablar el día de hoy. Ahora, antes de entrar a analizar ese relato, ese alboroto, ese altercado que sufre el apóstol Pablo, prácticamente el penúltimo, antes de que incluso tuviera que terminar con su vida, fuera arrestado en arrestado en Jerusalén, porque es el primer arresto. Recordemos que Pablo tuvo 2 arrestos. Antes de que lo arrestaran en Jerusalén, ese altercado que vive el apóstol Pablo, o el alboroto, como lo llama la Reina Valera, nos sirve a nosotros para entender algunos principios acerca de la obra del Señor. ¿Por qué el mensaje de hoy se llama Enemigos del Camino? Recordemos que Lucas particularmente registra cómo el apóstol Pablo empieza a llamarle a Jesús el camino en la ciudad de Éfeso. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y de dónde saca el nombre? Lo hablamos la semana pasada. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la gente, particularmente el apóstol Pablo en Éfeso y la iglesia de Éfeso, no decían directamente el Señor o Jesús, se referían a Jesús como, por decirlo así, con un seudónimo, con un sobrenombre, con un pequeño apodo, que era el camino, lo cual no es incorrecto porque Jesús mismo se presentó como el camino. Yo soy el camino. Ahora, cuando nosotros entramos en el camino, Dios nos manda a realizar una misión. Dios nos manda de una vez a trabajar. Dios no nos quiere a nosotros en el camino para que nos quedemos estáticos en ese camino. Ese camino tiene una meta bien clara, bien definida, y la meta es la vida eterna. Por lo tanto, nosotros nos debemos dirigir en el camino hacia la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino está necesariamente vinculado a la vida eterna, por supuesto, que es la que nos da Cristo Jesús. Porque la vida terrenal frente a la vida eterna es pasajera, es minúscula, prácticamente sin valor. Porque la vida eterna para nosotros es lo más importante. Significa habitar eternamente en la presencia de Dios. Por lo tanto, nada de la vida en la tierra va a superar esa perspectiva, esa esperanza, esa fe en que algún día habitemos en la presencia de Dios. La misma Biblia describe esa presencia de Dios, la gloria que emana del trono de la gracia, donde hay bondad, donde hay bendición, donde hay paz, donde hay gozo para siempre. Entonces, frente a esa perspectiva de vivir viendo la gloria de Dios todos los días, la vida en la tierra queda sin valor. Tan así que el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, habla del cuerpo terrenal como una basurilla prácticamente. Este cuerpo basurilla, este cuerpo corruptible, este cuerpo que se va a pudrir,
va a dar lugar a un cuerpo eterno, incorruptible, que jamás se va a podrir. Esa es la perspectiva de una vida eterna. Por lo tanto, el camino en Jesús a nosotros nos va a dirigir hacia esa vida eterna. Ahora, ¿usted cree que el camino en Jesús es fácil? ¿Que caminar es fácil en ese camino? No, de hecho no. Y por si fuera poco, la Biblia nunca describe que nosotros debamos caminar en el camino. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que en el camino se debe. ¿Cuál es la acción que emprende el cristiano? Hay una metáfora que utiliza mucho el apóstol Pablo. Lo utilizan casi todos los apóstoles, pero particularmente el apóstol Pablo utiliza una respecto al camino. El cristiano debe estar no. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera. En el camino no se camina, en el camino se corre. La Biblia se refiere al camino en Jesús como una carrera. Todo el Nuevo Testamento se refiere a la vida en Cristo como una carrera. El camino en Jesús ni siquiera es para caminar. Por lo tanto, no es un camino fácil. Es un camino que hay que emprender con una acción ardua, con una labor constante, con mucha energía, con mucha dedicación. Por eso el apóstol Pablo y el autor del libro de los Hebreos hablaba mucho de eso, de cómo el cristiano debe estar entrenado todos los días para de una vez levantarse, ir a correr en el camino de Cristo. El tomar la cruz de Cristo no es una cuestión de que tomarla y quedarme ahí, ¿verdad? No me puedo yo quedar con la cruz de Cristo en la espalda y quedarme estático. Yo tengo que tomar la cruz de Cristo, ingresar en el camino, que es Cristo Jesús, y dirigirme hacia la vida eterna. Pero ojo, no me puedo dirigir caminando. Tengo que ir corriendo, como aquel que corre una carrera. Y además en 2 de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo describe el premio de los que corrieron esa carrera. Una corona de justicia. Una corona que significa el premio de aquellos que corrieron esa carrera. Ojo, nunca nos habló de ganarla. No tengo que llegar de primero, ni de segundo, ni de tercero. Lo importante es llegar. Me van a dar la medallita en el momento que yo llegue. Y es una corona de justicia, lo cual significa, esa corona de justicia, lo que significa la luz de la palabra, es la recompensa de una vida eterna, que Jesucristo nos justificó, es decir, borró nuestros pecados, borró nuestras cuentas, perdonó todas nuestras iniquidades, con tal de que no tuviéramos mancha alguna para ingresar a la presencia del Señor. Es decir, para cruzar a la meta, cruzar esa meta sin peso alguno. Sin peso alguno. Qué bendición más grande tenemos, ¿verdad? Tenemos una bendición muy grande de tener una esperanza fija en el Señor Jesús, de que mientras me mantenga corriendo en el camino, que es Cristo Jesús, llegaré a una meta tarde o temprano donde seré recompensado eternamente. Una vida en la presencia del Señor llena de gozo, llena de alegría, llena de paz, en sanidad perpetua y sin maldición alguna. No habrá más maldad, dice Apocalipsis capítulo 22. No habrá más maldad, lo cual significa dejamos de luchar una vez y para siempre. Dejamos los problemas atrás, dejamos las angustias atrás, dejamos los pleitos entre hermanos, vecinos, compañeros, conocidos atrás. Y nos enfocamos directamente en el rostro del Señor. Qué privilegio más grande tenemos. Pero por supuesto, ese camino, el correr en ese camino no es tarea fácil. Primero porque hay que correrlo, hay que tener un entrenamiento fijo. Y segundo porque estoy cargando mi propia cruz.
Si alguien quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ok, corro con la cruz al hombro. Ese es mi peso por el cual yo tengo que correr. Pero evidentemente el enemigo quiere que en algún momento usted tropiece y se salga del camino. Porque cuando el enemigo se garantiza eso, hace que la gente no llegue a la meta. Si el enemigo hace que la gente tropiece, se caiga y se salga del camino para sobarse la rodillita, se asegura de que la gente nunca llegue a la meta y que en algún momento esa meta se cierre para siempre, ya no permita la entrada de nadie más. Porque recordemos que el tiempo de la gracia tiene un momento de fin y es el arrebatamiento de la iglesia. Desde que la iglesia vaya a ser arrebatada, ya no habrá más tiempo de gracia. Es decir, ya al cruzar la meta gratuitamente por la redención y la justificación de Cristo, ya no va a ser fácil para la gente. Y hay varias posturas ahí que después no vamos a entrar en este momento. Ya después en un estudio bíblico de Apocalipsis podremos hablar de eso. Pero la tribulación no es un momento para salvación. La gracia es para la salvación. El tiempo de la gracia es para salvación. Y ese tiempo de la gracia acaba con el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, el enemigo va a hacer todo lo posible para sacar a la gente del camino. Mientras tenga tiempo, él va a hacer todo lo posible y pone obstáculos. Pone obstáculos en medio del camino para que mientras uno va corriendo, tropiece y caiga con ellos. ¿Ha sentido usted esos obstáculos? No me conteste, no me levante la mano. Hago la pregunta para su reflexión y análisis personal. ¿Ha sentido a usted algún obstáculo mientras corre en el camino? Si no ha sentido ningún obstáculo, hay dos opciones. O uno, está estático, no se ha movido del mismo punto donde está, o está caminando. Porque mientras uno camina, casi no nota con más precisión los obstáculos. Y los rodea, los pasa. ¿Por qué? Porque uno va puesto al camino. Pero la vida cristiana no es caminar, es correr. Por lo tanto, frente a los obstáculos tenemos menor margen de reaccionar al obstáculo. ¿Verdad? El diablo es mañoso, ¿verdad? Dice, esta gente viene corriendo. Esta gente viene acelerada. Porque la vida cristiana es un corre-corre. Eso lo podemos reconocer, ¿lo cierto? Entonces él pone obstáculos mientras usted está corriendo. Y se los pone bien cerca. Usted dice, yo venía corriendo de lo más y mejor y de un pronto a otro se me apareció esto en el camino. ¿O soy yo nada más el único que ha tenido esos obstáculos en la vida? Claro, y uno corriendo se topa con el obstáculo y tiene menos tiempo de reaccionar. ¿Qué hago? Lo brinco, me lo paso por un lado, me lo paso por la izquierda. Hago una cuevita y lo paso por debajo. ¿Qué hago? Nosotros tenemos obstáculos en nuestro camino. Normalmente puestos por el enemigo. Pero yo tengo que reconocer esos obstáculos. Y por supuesto, si yo como cristiano tengo obstáculos en mi camino, ¿cuánto no más la gente que no está en el camino? ¿Cómo cuesta? ¿Usted no ha pensado esto? ¿Cómo cuesta que entren? Porque uno los ve en la acerita, ¿verdad? Uno va corriendo en el camino y ve a la gente en la acerita viendo cómo pasa la gente a correr. Si lo están viendo a uno correr, ¿por qué no entran en el camino y empiezan a correr con uno? ¿No se ha preguntado usted eso? Entonces ahora póngase en los zapatos de ellos. Si uno tiene obstáculos, o recuerde su vida antes de llegar a Cristo. Si uno como cristiano tiene obstáculos, ¿cuánto no más son los obstáculos de la gente que no ha entrado al camino? ¿Qué es lo que les está impidiendo
acceder a entrar en el camino? ¿O qué es lo que está obstaculizando, ralentizando mi correr en el camino? ¿Aló? ¿Solo yo he tenido estos problemas? Veamos entonces qué nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 19. Porque en Hechos capítulo 19, los sucesos de los cuales nos cuenta Lucas justamente son obstáculos contra el camino del Señor. Son obstáculos que tanto la gente que no ha ingresado en el camino como la gente que ya se encuentra corriendo en el camino debe superar. Son obstáculos que todos, independientemente si estamos o no en el camino, debemos superar. Y el Espíritu Santo guió a Lucas a escribir este relato para que nosotros aprendamos, identifiquemos cuáles son esos obstáculos y podamos mediante Cristo, mediante el poder de Cristo, superarlos. ¿De acuerdo? Hechos capítulo 19, leemos en el versículo 23. Ya nos habíamos ubicado en el contexto. Tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso, donde estuvo ministrando 3 años, y este es el último suceso que ocurre en la ciudad de Éfeso, en el puro final de ese tercer viaje misionero. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo, el tiempo donde Pablo estuvo en Éfeso, un pequeño disturbio un disturbio no pequeño acerca del camino, como le decían los cristianos a Jesús en la ciudad de Éfeso. Porque un platero llamado Demetrio, platero aquí, esta palabra, nótela, platero aquí no significa lo que significa para nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa un platero para nosotros? Que le gusta la plata. Ahora, a mí curiosamente, aunque el significado original de esa palabra no sea el que significa para nosotros, sí está relacionado al final. Demetrio era un platero. ¿Qué significaba eso? Que él era escultor de la plata, del metal precioso, que hacía artesanías con el metal precioso de la plata. Él era un platero que hacía de plata templecillos de Diana. Ahorita vamos a ver un templo. Es decir, él agarraba la obra arquitectónica, el edificio que significaba o que era el templo de la diosa Diana, y hacía entonces esculturas pequeñitas, réplicas pequeñitas de plata de ese templo. Y daba no poca ganancia a los artífices. Esto nos habla de que Demetrio en realidad no era el artesano, no era el artífice, era el dueño del negocio y le daba trabajo a ¿quiénes? A los artesanos. Él iba y le compraba a los artesanos las obrillas y él las comercializaba. Él era el jefe de esos artesanos. 25. A los cuales, a los artesanos, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Ojo, note esa palabra riqueza. No está hablando de ganancia, no está hablando de subsistencia, no está hablando del ingreso para el pan de cada día. Está hablando de riqueza. No es lo mismo la ganancia para la subsistencia que una riqueza. No estamos hablando del salario de un día que una millonada de una vez. Riqueza. 26. Pero veis y oís que este Pablo, quien ya tenía 3 años de estar predicando en Éfeso, no solamente en Éfeso, sino por toda Asia, se refiere a la provincia de Asia Menor del Imperio Romano, lo que hoy es la actual Turquía, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y eso los judíos siempre lo dijeron, ¿verdad? Nunca se hacen dioses con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Ojo aquí, ponga atención a eso. No solo está en peligro que nuestro negocio se desacredite. ¿Qué significa eso? Que perdamos ganancias. Sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero.
Paremos un momento aquí. Note lo que está haciendo Demetrio. Demetrio dice, hermanos artesanos, compañeros, estamos perdiendo plata por Pablo, pero a mí lo que no me interesa, lo que menos me interesa a mí es la plata, dice Demetrio. A mí no me interesa eso. A mí lo que me preocupa es que el templo de la gran diosa venga a menos. La gente empiece a dejar de asistir al templo, empiece a dejar de visitar el templo. Y entonces la gran diosa, quien venera toda Asia, pierda seguidores. ¿Qué es lo que está haciendo Demetrio aquí? Está manipulando. Está ocultando el motivo real de su corazón para enardecer un sentimiento en la gente. Él dice, a mí lo que menos me interesa es la plata, a mí lo que menos me interesa es que se desacredite este negocio. La gran diosa y su templo. Olvídese, a él no le interesaba el templo. Le interesaba las ganancias que le dejaba ese templo. ¿Ahora sí entiende la diferencia? Sigamos entonces. 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande diosa de los efesios. ¿Qué es lo que empezaron a gritar? Grande Diana, diosa de los efesios. No empezaron a gritar, estamos perdiendo plata. Nos estamos quedando sin trabajo. Empezaron a gritar eso. Empezaron a gritar, queremos trabajo, queremos trabajo. ¿No que empezaron a gritar? Grande es Diana, diosa de los efesios. 29. Y la ciudad se llenó de confusión. Otra palabra clave que usted debería analizar. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron salir a defenderse. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, autoridades de Asia que eran amigos de Pablo. Recordemos que Pablo había llegado a gente muy importante en esa ciudad, incluido el lugar donde enseñaba. ¿Se acuerdan de ese nombre? Del profesor Tirano, quien tenía la universidad. ¿Se acuerdan eso? Las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, donde la gente estaba enardecida por el sentimiento contra Diana de los Efesios. También, eso ya. 32. Unos pues gritaban, estaban en el teatro, ¿verdad? Una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba, otra vez esta palabra, confusa. Y más no sabían por qué se habían reunido. Ojo esto, la gente, los obreros con los cuales que habían hablado con Demetrio, se enardecieron tanto en su sentimiento religioso que empezaron una turba y se van al teatro diciendo, hay que reunir más gente. Y la gente empieza a entrar en el teatro diciendo, va a haber un pleito en el teatro. Y todo el mundo se va para el teatro. Y empiezan a gritar unos una cosa y otros otra cosa, sin saber la razón por la cual estaban reunidos en el teatro. 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en defensa de su pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos una vez gritaron casi por 2 horas, grande es Diana, diosa de los Efesios. Ojo, este Alejandro, hasta el día de hoy, nadie tiene claridad de quién es. Nadie sabe quién es ese Alejandro de Éfeso. Nadie sabe la razón por la cual lo metieron en el pleito. Teológicamente, arqueológicamente, históricamente, nadie sabe al día de hoy quién era ese Alejandro. Si era compañero de Pablo o no, si era un seguidor o no, si era un discípulo o no, si era un incitador o no, nadie sabe nada. Ve el nivel de confusión de la gente de Éfeso, que metieron a una persona en el pleito que nada tenía que ver con el pleito.
¿Por qué meten a Alejandro? ¿Cuál es el problema contra él? Hasta el día de hoy no se sabe por qué metieron al pobre Alejandro. 35. Entonces el escribano, es decir, la autoridad judicial de Éfeso, el juez, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. 37. Pero habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y los procónsules hay. Acúsense unos a los otros. ¿Qué fue lo que dijo el juez? Vean, yo no entiendo cuál es el pleito. Si usted tiene un pleito formal contra estos hombres, entonces preséntelo en estrados judiciales. Y lo que dice la Biblia después, versos más adelante, es que ya el juez logra controlar a la multitud y cada quien para su casa. Entonces el pleito no termina en nada. La palabra correcta que menciona la Reina Valera es, ¿se acuerdan el subtítulo ahí? Alboroto. Vamos a hablar entonces de ese pleito como el alboroto, como tradicionalmente se le ha llamado. ¿Qué aprendemos del alboroto en Éfeso? ¿Cuáles son los obstáculos que en ese momento se presentaron contra el camino, contra la enseñanza, contra el evangelio del camino? Y vamos a ver esos obstáculos como advertencias que Dios nos da a través de su palabra, ¿de acuerdo? Entonces, número 1, ¿cuál es la primera advertencia que el Señor nos da? Cuídese del lucro y de las ganancias. Punto. Nosotros como cristianos debemos tener cuidado con este tema del lucro y de las ganancias. Porque este obstáculo, ojo, estoy presentando el lucro y las ganancias como un obstáculo. No lo estoy presentando como la gran bendición de Cristo para todos los creyentes. ¿Ha escuchado usted esa frase? Estoy hablando del lucro y de las ganancias como un obstáculo para el camino, como un obstáculo para la obra del Señor, como un obstáculo para el correr en Cristo. Y en eso quiero ser bien claro. Porque el lucro y las ganancias pueden ser verdaderamente uno de los obstáculos más nefastos en contra de los cristianos. Tan así que hay iglesias enteras dedicadas a adorar el lucro y las ganancias. Y ojalá tuviera mucho tiempo para hablar de la falsa doctrina de la prosperidad, pero no nos vamos a concentrar en la falsa doctrina. Vamos a concentrarnos en lo que dice la palabra del Señor, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema que se presenta en Éfeso, que se presenta en el alboroto, del cual nos hace recapacitar cómo las ganancias y el lucro pueden significar un obstáculo para nuestra vida? Basta ver el ejemplo de Demetrio. Cómo Demetrio empieza a manipular a toda una ciudad, cómo empieza a manipular artesanos, cómo empieza a manipular a sus empleados, a otros compañeros del comercio, con tal de enardecerlos y generar un pleito, un alboroto en contra de Pablo. Demetrio no fue honesto con lo que pretendía. A Demetrio lo único que le preocupaba eran sus ganancias y las de su negocio. No es en vano que el Espíritu Santo haya guiado a Lucas a decirnos en 2 ocasiones que ese negocio le generaba ganancias no pequeñas a Demetrio. Y Demetrio mismo reconoce que de ese negocio se generan grandes riquezas. Riquezas, la palabra es riqueza, no está hablando de salarios, no está hablando de jornadas pequeñas, no está hablando de subsistencia para comer. Está hablando de riquezas. Y el mismo Demetrio tiene el descaro de decir: vea, yo no vengo a hablar en esta asamblea por el dinero, por las ganancias que están en peligro, por el negocio que está al punto de la quiebra. ¿Sabe por qué Demetrio utiliza esa estrategia? ¿Cuál era el problema que había de fondo?
que gracias a la predicación del Evangelio, por mano de Pablo y de sus compañeros y la iglesia que se estaba formando en Éfeso, el templo de Diana de los Efesios se estaba quedando sin gente, sin seguidores. Y así como la gente de Éfeso se empezó a deshacer de sus libros de hechicería, ¿usted cree que no iban a deshacerse de las artesanías religiosas? De un pronto a otro, Demetrio se encuentra con la bodega llena de artesanías, cuando antes la tenía vacía. Todo el producto lo tiene guardado, nada se le vende. Entonces, ¿qué es lo que ocupa hacer Demetrio para que esa bodega se le vacíe? Asegurarse seguidores para Diana de los Efesios. ¿Cierto o no? Porque si él se aseguraba a esos seguidores, le iban a seguir comprando las artesanías. Entonces, como buen comerciante, como comerciante mañoso, ¿qué es lo que hace Demetrio? No le entra por el lado de la plata a la gente, porque sabe que por el lado de la plata la gente no cede, ¿cierto o no? ¿O me equivoco? Usted paga 200 colones por cualquier baratija. Se paga 200 colones por cosas que valen la pena pagar. Usted primero busca algo antes de soltar la plata. Entonces él estaba buscando que la gente soltara la plata y les dio la excusa perfecta. Les dio el sentimiento de la idolatría, de su religiosidad. Así que se asegura que su negocio se mantenga activo, que se mantengan vendiendo las estatuillas. Claro, Demetrio montó toda su estrategia comercial para recuperar su negocio y que al final no terminara quebrando. Pero Demetrio, cuando habla con la gente, no es honesto con lo que buscaba, no es honesto con su verdadera intención. Él estaba buscando únicamente las ganancias de ese negocio. Y gracias a ese pensamiento de Demetrio, que logra también introducir entre sus otros compañeros comerciantes, aparece el primer obstáculo al camino en Éfeso. Como el amor por el dinero, como el amor por las ganancias, como el amor por las riquezas pueden obstaculizar que se predique el evangelio. Ahora, el caso de Demetrio es un caso de análisis fuera de la iglesia. Alguien que se siente herido en su billetera por lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Ahora imagínense ese problema dentro. ¿Se acuerdan esa frase? Por la plata, baila el mono. Ya tenemos claro que la gente de afuera por la plata puede bailar. Demetrio estaba bailando por su plata. Era platero, ¿cierto o no? Ve que ahora sí se aplica. Era un platero. Entonces él iba a bailar por su plata. Pero no podrían haber Demetrios dentro de la iglesia. No podrían haber Demetrios dentro del mismo cuerpo de Cristo. Bailando por plata. Obstaculizando desde su propio corazón. Ojo. Ahí este es el problema más grave. Cuando el obstáculo que viene desde fuera de la iglesia se introduce al corazón y se vuelve un obstáculo interno para uno. Uno viene corriendo en el camino de la fe y llega un Demetrio y le pone una piedra al frente. El problema viene cuando yo soy el Demetrio que pone una piedra frente a mi propio camino. Cuando no tengo clara mi meta, cuando no tengo claro hacia dónde voy, cualquier brillo me va a parecer bonito, me va a parecer llamativo. Y la doctrina de la prosperidad, el amor al lucro y las ganancias es un brillo muy bonito. Brillan esas moneditas de oro, ¿cierto o no? Cuando a uno le dicen, venga, venga, venga.
Le doy un templito de Diana por su milagro. ¿Aló? El obstáculo más grande es cuando Demetrio llega al corazón de uno y hace que ese Demetrio que podríamos tener todos en nuestro corazón empiece a poner obstáculo por obstáculo y ver en el evangelio una oportunidad de lucro y de ganancia. Porque usted no cree que la religión no de Diana a los Efesios, sino la religión que se dice cristiana, también podría generar ganancias para ciertas personas. ¿Usted cree que un Demetrio cuando es confrontado va a dejar de bailar por su plata? No, de hecho no, cuando un Demetrio llega a ser confrontado, llega a ser golpeado, llega a ser herido por su billetera, va a hacer lo imposible por defender esas ganancias. Así que nosotros no debemos ser unos Demetrios. Nosotros no debemos poner obstáculos dentro de nuestro propio corazón para que nunca el lucro y las ganancias lleguen a obstaculizar nuestro correr en Cristo. Y no nos desvíen. No nos desvíen. Porque cuando tenemos claridad acerca de mi meta en Cristo, no me importa cuántos brillos pueden haber alrededor del camino. Yo me voy a mantener hacia la meta. Y la meta, hermanos, hermanas, la meta nunca, nunca ha mencionado la Biblia que la meta sea riqueza. Quiero que me diga un amén para ver si me está entendiendo. La meta nunca ha sido riqueza. La meta es la vida eterna. Y en la vida eterna no se ocupan riquezas. En la vida eterna tendremos a Dios como nuestro proveedor eterno. No nos dirigimos hacia un cielo lleno de dinero, lleno de oro, lleno de plata. Nos dirigimos a un cielo lleno de la presencia del Señor, no de monedas y billetes. Por lo tanto, la riqueza de este mundo, ¿se acuerda Pablo cuando dijo en Corintios, este cuerpo es corruptible? Imagínese ahora, si este cuerpo es corruptible, que es obra del Señor, imagínese un billete. Es mucho más corruptible. Se pudre mucho más rápido que este cuerpo. La meta nunca va a ser la riqueza. Así que no venga un Demetrio en nuestro propio corazón haciéndonos obstaculizar en nuestro camino. Recordemos para eso Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde esté mi tesoro, ahí estará mi corazón. ¿Dónde tenía Demetrio su tesoro? En las ganancias de las estatuillas de Diana. Ahí estaba el tesoro, el tesoro de Demetrio. Ahí estaban sus riquezas, ahí estaban sus ganancias. Así que ahí estaba su corazón. Cuando llega el mensaje del evangelio, el mensaje del camino a la vida de Demetrio, Demetrio no tiene la capacidad por ese corazón envenenado por las riquezas a entender que lo que Pablo estaba hablando era un beneficio eterno para él. Y al contrario, por amor a las riquezas, por amor a ese tesoro, obstaculiza no solo su corazón, sino también el corazón de otras personas. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. ¿Dónde está nuestra meta eterna? La pregunta que tenemos que hacernos todos los días. ¿Dónde está mi meta eterna? ¿Hacia dónde voy en este camino? Voy hacia la vida eterna. Así que cualquier peso de la tierra tiene que quedar en la tierra. Y la riqueza es un peso de la tierra, no es un peso eterno. Les prometo, hermanos, que no hay versículo en la Biblia que me diga que yo allá voy a andar contando plata. Olvídese de eso de que le doy milagros por tanto dinero, que le doy esto por tanto dinero, que la bendición corre detrás de usted por tanto dinero. Eso es falsa doctrina. Nunca ha sido el plan de Dios darnos a nosotros riquezas. Él prometió prosperidad y esa es otra cosa. La salud es prosperidad. La familia es prosperidad. Que yo tenga un techo encima de mi cabeza es prosperidad.
Pero la prosperidad no está directamente vinculada a las riquezas. Dios a mí no me prometió ser rico, me prometió ser salvo. Y eso es prosperidad. La salvación en Cristo es prosperidad. ¿Aló? Amén. Duele a veces escuchar, ¿verdad? Que nos han mentido por muchos años. Pero hermanos, salgamos de esa falsedad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que las mentiras no nos saquen del camino de la verdad. Amén. All right. Número 2. Cuídese de la idolatría y la religiosidad. Recordemos el plan de Demetrio. Demetrio dice, se me está cayendo el negocio, se me está quebrando el negocio, tengo que hacer algo. Bueno, me busco seguidores entonces. Para Diana, lo que tengo que hacer es enardecer el sentimiento religioso de la gente. Yo me imagino que esa gente en Éfeso, como pasa en todo lado. Veamos, tenemos por ahí la imagen del templo de Diana. Porque para hablar de esto tenemos que ponernos un poquito en el contexto histórico. Éfeso, como vimos la semana pasada, era una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. Era una de las 4 ciudades más grandes del mundo. Y Éfeso ante el mundo se caracterizaba por tener el templo religioso más grande de esa época. No existía en el mundo un templo más grande dedicado a un Dios que en Éfeso. Y era justamente el templo de Diana de los Efesios. Entonces, ese templo, vamos a ver, cuando usted pasa por el Teatro Nacional, usted no siente como bonito. Como decir, qué bonito que en Costa Rica hubo un edificio tan significativo como el Teatro Nacional. Algo que una clase bueno, no era la clase trabajadora, unos burgueses, pero con mucho esfuerzo construyeron en medio de un cafetal. Tiene su historia, tiene su valor. O pasar por el cuartel Bellavista, más conocido como el Museo Nacional. Y decir, ahí esas balas, ahí están las del 48, pegadas en el muro, ahí se ven los huecos, ¿cierto o no? Y uno dice, no tenemos ejército. Qué bonito. ¿Cierto o no que a veces los edificios como que nos enardecen el sentimiento nacional? La identidad de soy costarricense. ¿Cierto o no? ¿O solo yo o yo soy el único polo que hay aquí? Dígame que por favor usted siente eso cuando ve un edificio bonito. Ahora imagínese a los efesios con el templo más grande del mundo para esa época. Que la gente viajaba kilómetros, días, años enteros para visitar el templo. Y ellos se sentían, yo vivo en la ciudad que tiene el templo más grande del mundo. Soy un efesio. Pero probablemente, como buenos locales, son los últimos que visitaban el templo. Por eso Demetrio tiene tanto éxito en su estrategia. Empieza a enardecer y la gente retoma algo que había olvidado. Ese sentimiento nacional y religioso de decir, yo soy un efesio y por lo tanto, defensor del templo de mi ciudad. Ahí es donde vemos el segundo obstáculo contra el camino. La religiosidad y la idolatría. Porque Demetrio la supo hacer bien. Demetrio da en el clavo. Si yo ocupo enardecer a la gente, por la plata no se va a enardecer. Más bien me van a decir chanchuchero, platero. Pero si yo enardezco, no el sentimiento económico, sino el sentimiento religioso, es otra cosa. Eso va a ser otra reacción. Porque el sentimiento religioso es un sentimiento en la identidad de las personas. De hecho, las religiones, vea, nótese que alrededor del mundo hay muchísimas religiones.
Muchísimas, muchísimas religiones. E incluso las religiones más grandes tienen sus propias ramificaciones. Nosotros somos cristianos, pertenecemos a la religión más grande del mundo, pero la religión cristiana tiene 4 variantes. 4 grandes variantes y cada variante tiene sus otras variantes. Nosotros somos la última. Me estoy refiriendo a los cristianos, segunda línea, protestantes. Y dentro de los protestantes somos evangélicos y dentro de los evangélicos somos pentecostales. Pero tenemos a los hermanos, dentro de los protestantes evangélicos están los hermanos bautistas, los metodistas, los nazarenos, los cuadrangulares, los carismáticos, los de la bíblica. ¿Cierto o no? Ahora, si eso existe en las grandes religiones, imagínense cómo no va a pasar en otras pequeñas religiones alrededor del mundo. Y todas tienen la misma característica. Todas generan un sentimiento profundo en el corazón de las personas. Eso científica o técnicamente se llama la cosmovisión. Mi sistema de creencias religiosas define la forma en cómo yo pienso e interactúo con el mundo. Como cristianos nosotros, nuestra vida gira alrededor de Dios, alrededor de Cristo. Cristo es el que a nosotros nos está guiando y esa guía que nos da el Señor por medio de su Espíritu Santo define nuestra vida, define nuestro propósito, nuestro servicio y nuestra interacción con los demás. Pero ese seguir a Cristo nos mueve profundamente en el corazón, define quiénes somos, define nuestra identidad. Y probablemente algo similar sucede con el resto de religiones. Cuando la gente se presenta como soy musulmán, soy judío, soy esto, soy lo otro. Entonces Demetrio cuando empieza el alboroto sabe cómo hacerla. ¿Qué es lo que tenía que enardecer él? No el sentimiento económico de la gente, no ver cómo la gente compraba sus estatuitas. ¿Qué tenía que hacer él? Afectar directamente la identidad de las personas. Les estaba diciendo, todo lo que ustedes saben acerca de Diana, todo lo que han hecho por este templo, todo lo que somos como ciudad, está siendo destruido por Pablo. Y claro, afloran de una vez ese sentimiento religioso, ese sentimiento hacia idolatría. Y evidentemente ese sentimiento religioso idólatra es un obstáculo al camino. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si de verdad esa idolatría es parte intrínseca del corazón de una persona, cuando se confronta esa idolatría, la persona va a querer proteger lo que idolatra. Cuando a nosotros nos confronta nuestra idolatría, normalmente nos echamos para atrás. Tratamos de proteger nuestro ídolo. ¿Por qué? Porque el ídolo siempre va a girar en el centro de una persona. Es la cosa más importante para una persona. Entonces, cuando critican directamente ese ídolo, la persona va a tender a proteger el ídolo. Por eso es que Dios, cuando le da las indicaciones acerca de cómo ser un pueblo a los hebreos, en Éxodo 20, los primeros mandamientos de los 10 mandamientos son acerca de la idolatría. Porque Dios se quería asegurar que el pueblo hebreo, como su pueblo, como su nación, como su familia y pueblo adquirido, como familia escogida, se concentraran únicamente en Dios y que no tuvieran ídolos. Entonces dice Éxodo 20, capítulo 1, habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empiezan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 3. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que ha visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. 4. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Los primeros 4 mandamientos de esa lista de 10 mandamientos son referidos acerca de la idolatría. Porque Dios sabía en ese momento, y lo sigue sabiendo, el fuerte peso que puede tener el ídolo en el corazón de las personas. Dios le dijo a los hebreos: yo voy a ser el centro de sus vidas, yo voy a ser su único Dios, y para asegurarme que yo sea su único Dios, no vas a hacer imágenes, no te inclinarás ante las imágenes y no tomarás mi nombre como si fuera cualquier cosa. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios? Asegurándose que en la vida de los hebreos no hubiera nunca un ídolo. Porque competir con un ídolo es cosa seria. Es de las cosas más difíciles que hay en la vida de cualquier persona. De hecho, es un obstáculo muy grande para la gente que está fuera del camino. Porque necesariamente entrar al camino exige que dejemos el ídolo afuera. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Demetrio? Les estaba recordando a la gente su ídolo. Si lo tenían descuidadillo por ahí, por la cotidianidad de la vida, les estaba diciendo: hey, recuerde que usted tiene un ídolo y Pablito lo está afectando. Pablito le está quitando el techito del lugar donde tienen el ídolo. Cuando nuestro ídolo es confrontado, tendemos a protegerlo porque el ídolo gira en el centro de toda persona. Ojo, y ahora estoy hablando en plural, nos estoy incluyendo. ¿Por qué? Porque como cristianos no estamos exentos de que podamos tener ídolos en nuestro corazón. Ya vimos que un ídolo puede ser el lucro y las ganancias. De hecho, era el ídolo de Demetrio. Demetrio no salió a defender a Diana de los Efesios porque lo hubiera hecho desde el primer momento que Pablo hubiese predicado el evangelio. Pero cuando las riquezas empezaron a faltar, entonces ya sale en defensa de su ídolo, de la plata. Cuidadito, nuestro corazón no tiene un ídolo. Y cuando Dios confronta a ese ídolo, normalmente no queremos cederlo. Porque significa renunciar a esa cuestión que gira en el centro de nuestra vida. Y cuando una cuestión gira en el centro de nuestra vida, quiere decir que tenemos desplazado a Dios en otro plano. Porque Dios bien nos dijo, en los mandamientos lo dijo: yo tengo que ser el centro de sus vidas. Yo soy su único Dios. Yo soy el único que puede tener el valor absoluto de sus vidas. Yo soy el centro. Él se aseguró en los mandamientos eso. Pero cuando tenemos un ídolo, eso quiere decir que Dios no está en el centro. Está desplazado en otro plano. En otro plano. Dios no está haciendo, cuando tenemos un ídolo, Dios no está haciendo el primer lugar de nuestra vida. Dios no está haciendo el centro de nuestra vida. El problema es que el ídolo nunca nos va a permitir correr la carrera de Cristo. Nunca. Por supuesto, si el ídolo lo que quiere más bien es arrastrarlo usted hacia otra cosa. Así que cuando Dios confronte nuestros ídolos, por favor, reconozcamos que es un ídolo y lo entreguémoslo, porque el ídolo tarde o temprano se va a asegurar que abandonemos el camino de Cristo Jesús. Cuando Dios nos confronte y nos pida el ídolo, entreguémoslo. Solo Dios puede ser el centro de nuestra vida. Amén. Y número 3. Cuídese de la confusión. ¿Se acuerda que Lucas puso en el pasaje 2 veces acerca de la confusión?
mencionó que la gente se enardeció tanto que se fue al teatro. El teatro es otro de las estructuras arquitectónicas de Éfeso que al día de hoy se mantienen. Tenemos la imagen por ahí. Ese es el teatro, el famoso teatro de Éfeso. En ese teatro cabían 4,000 personas. Es un anfiteatro. Y está la estructura es hacia abajo porque por el eco entonces llegaba el sonido de la parte inferior hasta la superior a través del eco. En el teatro alcanzaba más o menos 4,000 personas. Digamos que el teatro en la ocasión del alboroto de Éfeso estaba lleno. Entonces, póngase usted a pensar que si el teatro estaba lleno y todo el mundo hablaba, por supuesto, nadie iba a saber cuál era el pleito. Yo me imagino a un señor diciendo, sí, es que, quejándose, es que mi vecino me mató el perro. Y el otro por allá, es que la gallina se me murió. Y el otro por allá, es que los coyotes se me están viniendo a comer las gallinas. Todo el mundo gritando, y Lucas lo menciona, una cosa totalmente distinta. Todos estaban peleando sin saber por qué peleaban. Imagínense el alboroto, el teatro lleno, 4,000 personas hablando al mismo tiempo. Una confusión de un nivel sorprendente. Y Lucas lo menciona 2 veces. El sentimiento de confusión se apodera de la gente. Se apoderó de 4,000 personas. Si no era que había más. Se apodera de demasiada gente. El sentimiento de confusión hace que nadie sepa de lo que verdaderamente se está hablando. El sentimiento de confusión hace que cada quien hable la papaya que quiera hablar sin saber de qué se está discutiendo. Ojo, ¿y por qué esto se vuelve un obstáculo al camino? Porque Pablo quiso salir a defenderse, ¿se acuerdan? Pablo quiso salir al centro del anfiteatro y defenderse frente a todas esas personas. Pero nadie le iba a entender a Pablo de qué estaba hablando, porque casi nadie sabía cuál era el origen del problema. ¿Quiénes eran los únicos que sabían del problema? Los artesanos. El resto de la ciudad no estaban enterados, nada más se enteraron que en el teatro había un pleito y que había que ir a verlo. Y cuando vieron a uno y a otro quejándose, pensaron que era un quejese aquí. Así que Pablo en realidad no se podía defender. Si Pablo se hubiese defendido, ¿qué hubiese hecho Pablo? Lo mismo que hacía en todas las ciudades. Su defensa también era otra prédica. Pero era tanto el alboroto que Pablo no se pudo defender. Y negaron, esa confusión negó la posibilidad de que se predicara el evangelio una vez más. Así que la confusión es otro obstáculo al camino. El problema es cuando la confusión no está afectando a otras personas, sino a mí mismo. Cuando yo soy el que está confundido. Cuando yo participo de discusiones vanas, de discusiones improductivas, infructuosas. Cuando yo participo de esas habladurías, le diría Pablo a Timoteo. Eso sí, hablando de cuando hay gente involucrada en la confusión. Ahora, cuando soy yo el que está confundido solito, pero no pido ayuda. La confusión hace que yo no entienda correctamente el mensaje del evangelio para mi vida. Que no entienda bien las indicaciones de cómo debo correr en el camino. La confusión es una cuestión muy peligrosa para la vida de los cristianos. Tan así que el diablo sabe cómo introducir confusión a las iglesias. Siempre, siempre. De hecho, el pleito de la iglesia a lo largo de la historia es que el mensaje del evangelio no se ha confundido con otras cosas. De hecho, al principio hablamos de una de esas confusiones, cuando nos confundimos de que las riquezas son parte fundamental del evangelio de Cristo, ¿no? Eso, hay gente muy confundida
Y por esa confusión terminan descarriados, apartados, separados del camino. No permitamos que la confusión venga a nuestra vida. ¿Y cómo? ¿Cómo, Andrés? ¿Cómo hacemos que nosotros no seamos confundidos frente a las cuestiones que se nos presentan en la vida? Ojo, una cuestión es tener dudas acerca de la palabra. Yo creo que cuando todos estudiamos la palabra, nacen dudas legítimas. La cuestión peligrosa es que esas dudas nos lleven a una confusión, que la voluntad misma quede obstaculizada de responder a la duda. ¿Cómo hacemos entonces para salir de la confusión si estamos confundidos? Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 14. Versículo 33. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión. Dios no va a dar nunca una palabra que nos confunda. Dios siempre da palabras claras, directas, que nos guían correctamente. Dios no nos va a decir, agarre el mantelito y con el mantelito blanco, tápese la mano derecha para que se le sane la mano izquierda. No, eso es brujería, eso confunde más. Eso confunde más del milagro que pretende. ¿Aló? ¿Cómo hacemos para salir de la confusión? El mismo versículo nos está diciendo, Dios es un Dios de paz, no de confusión. Así que lo que tengo que pedirle yo al Señor, Señor, estoy confundido. Siento cierta confusión en el aire, siento cierta confusión en mis pensamientos. ¿Qué debo pedir entonces? ¿Qué debo pedir? ¿Qué debo pedir? Paz. Pido paz. Señor, cierta nubosa en mis ojos. Bueno, te pido paz. Dame paz. Ayúdame a entender qué es lo que debo entender. Ayúdame a que tu palabra me parezca clara y directa como es. Porque la palabra de Dios es clara y directa. Cuando Él nos da una indicación, esa indicación es clara y directa. Nunca nos lleva a la confusión. Nunca nos lleva a la confusión. Las guías que Dios nos da en nuestra vida son claras y directas, son coordenadas precisas, concisas, bien claras. No son ahí nebulosas extrañas. No, son palabras directas, tan directas que nos dan mucha paz. Cuando yo entiendo hacia dónde voy, nada más enrumbo el barco hacia ahí, sin neblina y sin nada. ¿Aló? Así que lo que tengo que pedir es paz. Paz, Señor, frente a cualquier sentimiento de confusión. Me siento confundido con esta situación, con este pensamiento, con esta lectura. Me siento confundido. Bueno, Señor, te pido paz, porque tú eres Dios de paz, no de confusión. Y bien el apóstol Santiago escribió en capítulo 2, quien esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Ese verbo, pedir, en el griego es demandar. Demándela a Dios. O sea, me presento serio, Señor, te reclamo. Dame sabiduría. Demándela a Dios. Quien esté falto de sabiduría, demándela a Dios. Así que ella tiene dos cosas que pedir frente a cualquier atisbo de confusión. Tengo que pedir paz y sabiduría. Paz y sabiduría, ambas provienen de Dios. Ambas van a tratar con la confusión, ambas van a eliminar la confusión y van a hacer que la palabra de Dios para nuestra vida sean guías concretas, claras, concisas, precisas, no confusiones. ¿Aló? El alboroto en Éfeso nos enseña a nosotros que existen muchísimos obstáculos para el camino. No solo para predicarlo, sino para predicarlo a otras personas, sino también para aplicarlo a nuestras propias vidas.
cuidadito los obstáculos que hacen caer a personas fuera del camino sean los mismos obstáculos que puedan hacer que nosotros nos tropecemos en el camino y eventualmente nos salgamos de él. El alboroto en Éfeso enseña que esos obstáculos de verdad impiden el avance de la obra de Dios. No solo en la vida de los demás que se encuentran fuera, sino también en nuestra propia vida. Pero ojo, superar esos obstáculos viene de la vigilancia del cristiano. De estar vigilando el camino. De correr con cierta claridad de qué vienen, cuáles luchas vienen en el futuro para mí. Y por lo tanto, cuando identifique esos posibles obstáculos, pedirle a Dios la habilidad, la agilidad para superarlos como buen corredor de la carrera en Cristo. Amén. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor. Frente a muchísimos obstáculos que pueden haber en nuestra vida, en nuestro correr cristiano, en nuestra transitar por este camino hacia la meta final que es la vida eterna. Muchísimos obstáculos pueden aparecer a lo largo de nuestra vida. Tu palabra en Hechos 19 nos mencionan 3 particulares, 3 obstáculos que incluso pueden instalarse en nuestro propio corazón. Para lo cual, Señor, en esta noche te pedimos que intervengas a nuestro favor. Que intervengas, Señor, en todo momento, que nos ayudes a superar estos 3 obstáculos y cualquier otro que se presente en nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a superar victoriosamente cualquier obstáculo para salir airosos y glorificarte de tu apoyo, de tu guía y de tu misericordia en nuestro correr, en nuestro vivir cristiano. Gracias porque tu Espíritu Santo nunca nos ha abandonado. Gracias porque tu Espíritu Santo nos da la fuerza para seguir corriendo esta carrera. Gracias porque tú tienes control de todas las cosas. Y aun cuando nos sentimos débiles, Señor, en este correr, aun cuando a veces nos sentimos cansados, aun cuando a veces nos parece la meta muy lejana, tu Espíritu Santo sigue teniendo misericordia, nos sigue guiando, nos sigue hablando con mucha claridad y precisión. Gracias, Señor. Nunca, nunca, nunca lo dejes de hacer, porque necesitamos a este entrenador que eres tú en el centro de nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.